Bueno, familia, Shalom. Una vez más estamos reunidos aquí para seguir nuestro estudio en el libro de Primera de Corintios, viendo el capítulo número 3. Y alabamos y bendecimos el nombre del Señor porque tenemos la oportunidad de poder estudiar y de poder meternos en la palabra, que tenemos un lugar que se da la tarea de poder estar estudiando la palabra del Señor. Y pues vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo número 3 de Primera de Corintios. Seguimos en esta jornada de Rab Shaul en el libro de Corintios, un mensaje completamente rabínico a esta congregación, a esta Kehilat de Corinto. Y pues empieza el texto del capítulo 3, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Mashiach o en el Mesías. Os di a beber leche y no carne, o algunas interpretaciones dice vianda, que viene siendo carne, o alimento sustancioso, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales, y andáis como hombres. Aquí Rab Shaul vuelve a recalcar este tipo de carácter, este tipo de estilo de vida que tenía la gente en Corinto, donde había mucha falta de amor, había divisiones entre ellos, había contiendas. Y vamos a ir viendo en cómo se desglosa el capítulo que muchas de estas contiendas y muchas de estas enemistades que había entre la comunidad primitiva era en sí por los maestros, porque unos se decían ser discípulos de tal, otros decían yo soy de Apolos, yo soy de Kefa, yo soy de Rab Shaul, y esto creaba dentro del grupo un tipo de divisiones. Pero a mí me gusta primero aclarar lo que quiere decir espiritual y lo que quiere decir carnal. En nuestros tiempos se ha dicho, no, esa persona es muy espiritual. Bueno, ¿qué quiere decir espiritual? Muchas veces también yo he oído decir, no, es que ese hermano anda en el espíritu. Bueno, ¿qué quiere decir andar en el espíritu? ¿Qué quiere decir andar en la carne? Y para entender eso tenemos que entender en el contexto hebraico, en la mentalidad judía, existen dos términos que son muy importantes, que me gustaría, si no lo han oído de ellos, tomen nota, que es Yetzer Hara, lo voy a explicar un poquito con más detalle, y Yetzer Tov. La manera en que se escribe es Yetzer, Y-E-T-Z-E-R, Yetzer. Yetzer Hara y Yetzer Tov. Yetzer viene de la raíz en hebreo de la palabra de rama o inclinación. Así como un árbol crece de su raíz y tiene su tronco, tiene diferentes ramas que se expanden a los lados. Bueno, la palabra Yetzer quiere decir inclinación, y los rabinos nos han enseñado que todo ser humano tiene un Yetzer Hara, una mala inclinación, y un Yetzer Tov, una buena inclinación. Y de ahí tal vez salió la idea muy popular. Yo me acuerdo que la primera vez que vi esta imagen, esta explicación, fue a través de una caricatura. Me recuerdo muy bien que era Pato Donald y tenía en su izquierda tenía un diablito y en su derecha tenía un angelito, y estaban diciéndole qué hacer. Y de ahí, hermanos, viene la aplicación de que el hombre en sí tiene estas dos malas inclinaciones dentro de sí. Incluso Rab Shaul dice, ¿por qué hago lo que no quiero? Porque dentro de mí hay una ley, la ley del pecado, aquella mala inclinación. Y muchas veces, en muchos sectores creyentes, se aplica, es que el diablo me hizo hacer esto, es que el diablo me indujo. Bueno, hermanos, ahí tenemos que ser un poquito delicados con nuestras palabras, porque sí, el enemigo obviamente obstruye muchas cosas en nuestra vida, pero muchas veces le damos el lugar o en cierta manera le queremos echar la culpa a Satán, al adversario, cuando realmente no es así. Nosotros tenemos que entender que dentro de nosotros está la inclinación de hacer el mal. Ya es parte de nuestra naturaleza. Y también tenemos una naturaleza que también está inclinada hacia el bien. Entonces, cuando la Escritura habla de lo espiritual y lo carnal, ahí está hablando de la inclinación que tenemos para hacer el bien y de la inclinación que tenemos para hacer el mal.
¿Qué es andar en el Espíritu? Si vamos a Romanos 7:14, Romanos capítulo 7, versículo 14, si alguien lo pudiera leer con voz audible. Romanos 7:14. Y quien lo tenga lo puede leer con voz audible. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque sabemos que la Torá es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, hermanos, ¿qué es andar en el Espíritu si no es seguir los mandamientos del Señor? Incluso los estatutos, los preceptos, los mandamientos que están en la Torá están peleados con lo carnal, están peleados con nuestra mala inclinación. ¿Por qué? Porque si nosotros llegáramos a un lugar, digamos que vamos a entrar a una tienda y no hay absolutamente nadie, ni salimos de la tienda, ponemos nuestro mandado en nuestro carro y nos damos cuenta que hay un sobre con dinero que no es nuestro. Inmediatamente, ¿qué nos dice nuestra mala inclinación? Quédate con él, es tuyo, no es de nadie, ¿verdad? O si nos encontramos una prenda, una joya en el piso y vemos que está pasando bien, inmediatamente uno quiere quedárselo para sí mismo. O cuando vemos la oportunidad de hacer algo que nos beneficia pero que no es correcto, inmediatamente se nos viene ese sentimiento de hacer lo que no es correcto. Entonces, hermanos, nuestra carne, nuestro Yetzer Hara, nuestra mala inclinación, siempre va a estar luchando con lo que la Torah nos dice. No, tienes que honrar a tu padre. No, tienes que decir la verdad. No, tienes que abstenerte de ciertas prácticas y guardarte en santidad. Entonces, en sí, hermanos, lo que yo quiero reprogramar en nuestras mentes es que cuando alguien te diga, es que yo ando en el Espíritu, entonces tú andas guardando Torah. Porque la Torah es espiritual. Porque la Torah te dice cómo vivir conforme a los mandatos de Hashem. Entonces, si nosotros andamos en el Espíritu, no mentimos, guardamos Shabbat, comemos kosher, caray, y ahí empieza a meterse en áreas un poquito delicadas. Bueno, ahí, ¿por qué delicadas? Porque ahí es donde ya tiene que ver con nuestro propio deseo. Muchas veces nosotros quisiéramos hacer ciertas cosas, pero Hashem dice, no, así no quiero que vivas de esta manera espiritual. Entonces, hermanos, siempre ya teniendo este entendimiento, teniendo esta revelación, que ahora, como vimos la semana pasada, entendemos lo que es revelación. Revelación en sí viene siendo algo que tomamos de la palabra y lo llegamos a entender plenamente. Andar en el Espíritu o ser espirituales quiere decir andar conforme o vivir la vida que Hashem nos pide que vivamos a través de sus mandamientos. Y lo carnal es completamente lo contrario. Leyendo otra vez este versículo. De manera que yo, hermanos, versículo 1 del capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales o como gente que guarda Torah, viéndolo de esta manera, sino como carnales, como niños en Mashiach. Os di a beber leche y no carne, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Por qué, hermanos? Porque su mismo comportamiento estaba en contra de la Torah. Dice, porque hay entre vosotros celos, contiendas, disensiones, que quiere decir divisiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Shaul, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues? Es Shaul, ¿y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y no según lo que a cada uno, es según lo que a cada uno concedió Adonai. Entonces aquí empezaba a haber divisiones entre la Kehilat, empezaba a haber un cierto hasta como de riña y competencia, y Rab Shaul dijo, ya estuvo bueno, esto no tiene nada que ver, realmente los maestros somos plenamente servidores. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Shaul, el otro yo soy de Apolos. Versículo 5, ¿qué es pues Shaul? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto es en lo que me quiero enfatizar en este versículo. Dice, y eso según lo que a cada uno concedió Adonai.
Querían basar, hermanos, ellos su conocimiento o su estatus de personas en base a maestros o nombres o fama de sus maestros. Recordemos cuando hablamos de la introducción de Corintios. En Corintios era sumamente importante para ellos el conocimiento, la filosofía, el entendimiento. Entonces entra el mover o entra en sí la enseñanza del Mashiach y de la Torah. Y muchos de ellos, hermanos, no lo vieron como algo de convicción. Lo vieron tal vez como otra enseñanza, otra ciencia que aprender, otro conocimiento más. Y es triste, hermanos, que aún en nuestro tiempo, en el movimiento mesiánico, yo he conocido genuinamente gente que se ha acercado al movimiento mesiánico no por la convicción de vivir una vida espiritual o de guardar los mandamientos o de conocer realmente la voluntad de Hashem, sino que meramente se han acercado al mesianismo por una cosa: el conocimiento. Quieren aprender hebreo, quieren aprender qué significa el pacto de Abraham, qué significa Melquisedec, por qué los ritos son así, son así. Y la única razón por la cual están en esto es por conocimiento. Entonces me atrevo a decir que tal vez en el tiempo de Rav Shaul empezó a suceder esto. Mucha gente se empezó a acercar solo por el conocimiento, solo porque era una ciencia nueva. Y bueno, no quiero decir ciencia porque la Torah no es ciencia, la Torah es verdad. Pero ellos lo vieron como una nueva filosofía, una nueva enseñanza. Y Rav Shaul, como vio que esto estaba afectando al grupo, dijo: ¿qué están haciendo? No importa quién es Apolos, quién es Shaul, quién es Kefas, si no son solo siervos. Enfóquense en lo que les va a conceder Adonai. Y por eso, hermanos, me gusta cómo cierra el versículo 5. Dice: y eso según lo que a cada uno concedió Adonai. ¿Qué quiere decir esto, familia? Que el conocimiento lo entrega Adonai. El maestro es solo un instrumento. Yo me puedo, hermanos, parar aquí y leerles toda la Torah. Puedo leerles desde Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Pero si ustedes, hermanos, no lo aplican a su vida, si ustedes no lo entienden, si ustedes no lo procesan, solo van a ser palabras. Solo van a ser entendimientos de estatutos y de leyes y normas, pero nunca se va a aplicar en sus vidas. Y a mí me sorprende algo porque en la profundidad, en su esencia, Torah nos lleva a amar a nuestro prójimo. Incluso hasta nos lleva a amar hasta los animales, y ya hemos hablado de esto. Cuando el Señor le dice al pueblo: si van a tomar los blanquillos de una ave, bueno, asusten a la madre primero y háganla que se aleje de su nido, y después tomen los blanquillos para sí. Había Hashem implantado en el pueblo de Israel la delicadeza de aún tratar a los animales con misericordia. Y también decía: cuando recojas el grano, cuando vayas y recojas el fruto de tu vid, deja las esquinas para la viuda, para el huérfano, para aquellos que son extranjeros. Y tantas leyes, hermanos, que hay de compasión y de misericordia. Y aquí estos grupos no podían mostrarse amor el uno al otro, porque uno decía que era de Shaul y el otro decía que era de Kefas. Y aquí esto causa en Rav Shaul un tipo de celo, un tipo de ira, que dice: el que realmente les va a dar el conocimiento, no se preocupen, porque incluso pudiera venir cualquier maestro y enseñarles. Eso no va a importar. Lo que va a importar es lo que les va a conceder Adonai, lo que genuinamente les va a dar el Señor. Leyendo otra vez el versículo 5. ¿Qué pues es Shaul y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que a cada uno concedió Adonai. El conocimiento lo entrega Adonai. El maestro es solo un instrumento. Versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Hashem. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Hashem que da el crecimiento. Entonces, hermanos, aquí volvemos. Rav Shaul está tratando de aclarar: no importa quién sea su maestro, ya basta con estas cosas inmaduras de ser maestro, o de quién es el discípulo o quién es el estudiante. Aquí lo que importa es que el Señor es el que da el crecimiento.
Incluso, hermanos, los maestros solo imparten. Adonai es el que da. Y la semana pasada estuvimos viendo tres cosas. Estuvimos viendo Jochma, Binah y Da'at, que es las maneras en que Hashem se revela al ser humano a través de su palabra. Entonces la palabra, hermanos, el contexto puede estar ahí. Pero si nosotros no andamos en el Espíritu, podemos leer y leer y leer y no va a llegar el entendimiento a nosotros. Es por esto que es sumamente importante recalcar la importancia de las fiestas. Cuando el Señor dio la Torá en el monte Sinaí, ¿qué hizo cuando el pacto se renovó? En la misma fiesta que es Shavuot, que es el día del Pentecostés, el mismo día que el Señor celebró y mandó a su pueblo a recibir la Torá, fue el mismo día que Él dio su ¿qué? Su Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque podemos tener la palabra, pero si no tenemos al Ruach, no vamos a tener la habilidad de entender la palabra. Y podemos tener el Ruach y no tener la palabra, no va a haber nada ahí. ¿Por qué? Porque sabemos que lo espiritual es de la Torá y que la Torá es lo del Espíritu. Y los dos son uno. Y básicamente, hermanos, aquí lo que esta gente solo estaba adquiriendo era conocimiento. No daban los frutos de realmente un grupo que estaba siguiendo la vida de guardadores de Torah. Y por eso les reprende aquí Rav Shaul. Versículo 8 del capítulo 3. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Hashem, y vosotros sois labranza de Hashem, edificio de Hashem. Me gusta, hermanos, cómo Rav Shaul ya empieza aquí a aclarar un poquito las cosas, porque les da a entender que la gente no pertenece a nadie. Y el pueblo en sí, y esto lo quiero aclarar, ustedes como pueblo del Señor no pertenecen, bueno, hemos decidido formar parte, ¿verdad? Y congregarnos en Kehilat Shuvah. Pero yo no tengo posesión sobre ustedes. Ustedes son pueblo del Señor, ustedes pertenecen al Señor. No pertenecen a una persona, no pertenecen a un movimiento, vaya. Y en sí dice, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores, hablando de los maestros. Nosotros somos colaboradores de Hashem y vosotros labranza de Hashem, edificio del Señor. Los maestros hacemos lo que Hashem nos pide, que es edificar a pueblo. No por vanagloria, no porque digan, ay, ese maestro sabe mucho y es que puede hacer esto y es que tiene tanta gente. Baruch Hashem, hermanos, que el Señor ha dotado a siervos y a siervas con conocimiento y habilidad de palabra para poder edificar al cuerpo. Pero realmente nosotros, ¿cómo lo quiero transmitir? Realmente somos solo instrumentos. A mí me asombra la capacidad que tienen algunos de nuestros hermanos de llegar hasta idolatrar a ciertos maestros. Yo no estoy en contra de honrar a nuestros maestros, se merecen la honra porque es gente que pone de su parte para estudiar y recibir la revelación del Señor. Pero hermanos, yo he visto gente que vaya idolatriza a sus líderes. Ya llega un punto donde no es un respeto o un honor, va un poquito más allá, hasta llegan a tenerles miedo. Y yo creo que eso, hermanos, ya entra en un balance de poner las cosas en claridad. No es por vanagloria o exaltación o alabanza de que el maestro debe de hacer lo suyo, sino porque se le está pidiendo un llamado de parte del Señor, que es edificar el cuerpo del Señor. El pueblo de Hashem no es de los líderes ni de los maestros, es del Señor. Versículo 10. Conforme a la gracia de Hashem que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mira cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua el Mesías. Para empezar, hermanos, tenemos que entender lo que es gracia, y esto ya lo tocamos mucho cuando dimos el estudio de Romanos, pero para los que no estuvieron aquí o los que se empiezan a añadir a nuestros estudios vía internet, gracia, hermanos, se ha malinterpretado muchas veces yo lo he oído, bueno, ahora ya estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley. Yo creo que todos aquí hemos oído esa explicación.
Pero hay algo, hermanos, que va más allá. Cuando nosotros estamos escudriñando las Escrituras, específicamente el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, tenemos que ser muy contextuales. Tenemos que ver el antes y el después y el ver la profundidad de cada palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí ya están hablando hombres, ya están enseñando rabinos, maestros, en su gran totalidad, Rav Shaul. ¿Y qué es gracia? ¿Qué pasa cuando alguien a usted le da un vaso de agua? ¿Usted qué contesta? Gracias. Cuando le dan un regalo, usted dice gracias. ¿Por qué? Porque es algo que no se merecía. Se lo dieron. Y uno reconoce, no fue por algo que yo me merecía, sino fue una gracia que tú me diste. Entonces cuando Rav Shaul dice, conforme a la gracia de Hashem, que me ha sido dada, aquí Rav Shaul estaba entendiendo, yo no me merecía venir a ustedes y enseñarles la palabra. Pero el Señor en su gran misericordia me dio la oportunidad de poder venir y transmitirle la palabra del Señor. Gracia es un don no merecido, es un privilegio en sí, poner el fundamento. Y él habla de esto, conforme a la gracia de Hashem que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. En otras palabras, Rav Shaul dijo, yo vine, les puse el fundamento que es Mashiach, el Mesías, el cual les llama al pacto, pero ya los que van a sobreedificar, que mire cada uno cómo lo va a hacer. Y aquí, hermano, es una exhortación a su servidor, porque Rav Shaul dice, yo llegué y puse el fundamento, ahora les toca a ustedes sobreedificar. Y esto, hermanos, es una exhortación a servidores como el que está delante de ustedes. Tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros empezamos a desarrollar, cómo empezamos a edificarles a ustedes como templo del Señor. Versículo 10. Conforme ¿cuál es el fundamento que puso Rav Shaul? El fundamento es que Yeshua, y en esto, hermanos, quiero que tomen nota porque lo vamos a estar refiriendo varias veces. ¿Cuál es el fundamento del cual habla Rav Shaul? El fundamento es de que Yeshua redime. La Torah santifica y su Ruach HaKodesh, o su Espíritu Santo, nos guía y nos consuela. Ese fue el fundamento y ese fue uno de los mensajes primordiales de los cuales vino a hablar Rav Shaul a las naciones. Ustedes son redimidos, son apartados, son santificados por medio de la sangre del Mesías. Son santificados a través de sus mandamientos y está el Espíritu Santo que los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Recuerdo una vez teniendo una plática con una persona que no compartía o que no creía que como creyentes del Señor teníamos que guardar los mandamientos. Y yo le decía, bueno, ¿cómo te basas tú en guiar tu vida? ¿Cuáles son tus normas? ¿Cuáles son? Y me dice, es que a mí el Espíritu me guía y a mí me dice qué hacer. Yo no necesito instrucciones. Y yo le decía, ¿te habla audiblemente? No, es que Él me dice. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo te lo dice? Debe de haber un canal, debe haber un instrumento. ¿Acaso tienes? No quería ofenderle, obviamente, porque ya se estaba alterando. Pero yo por ejemplo decía, ¿tienes una bolita mágica? ¿Tienes un turim o un urim que sacudes y de repente te dice qué hacer? Y me dice, es que a mí me dice, bueno, hermanos, bíblicamente esto no es aceptable, porque para eso está la palabra. Y lo vemos en el capítulo número 2 del libro de Hechos. Cuando empezaban a venir las naciones, llegó una tarea muy impresionante a la Kehilat primitiva. Entonces Rav Shaul dijo, bueno, que se purifiquen primero con las leyes de Noé, que paren su idolatría, que paren su fornicación, que paren de comer ahogado, que ese ya es un principio de guardar kosher, si no lo han visto así, porque las leyes dietéticas de la Torah nos dicen que no debemos de consumir animales ahogados. Cuando me refiero a animales ahogados, bueno, aquellos que les ha tocado ver cómo matan a un animal para consumo, hay dos maneras, o quebrarle su cuello, o ahogarlo, ahorcarlo, o derramar su sangre. La Torah nos dice que nosotros no debemos de comer animales ahogados, que el animal debe de ser degollado. Entonces en sí, primero se les dijo, primero se tienen que abstener de eso, y ya lo demás lo van a saber en las sinagogas. Van a tener cada sábado que se les predique lo que Hashem les va a mostrar. En otras palabras, van a conocer la Torah paso por paso.
porque esto no iba a ser fácil, hermanos. Entonces volvemos al mismo. Rab Shaul estaba poniendo aquí un fundamento. Les estaba exhortando, les estaba guiando a cómo guardar la Torah. Y cuando esta persona me decía, es que yo no necesito de normas o instrucciones, yo me quedé, pues yo creo que sí. Porque todos en algún punto de nuestra vida llegamos a tener preguntas. Por ejemplo, no sé si algunos de ustedes han visto una película, se las recomiendo. En inglés tiene un título, en español es otra, pero la línea de la historia es que hay un lugar donde nadie miente. Y todos se dicen la verdad. Y de repente este hombre descubre la habilidad de mentir. Y cuando una persona, creo que es en este caso su madre, se está muriendo y ella dice, es que cuando yo muera pues ya no voy a existir y no voy a tener memoria de nada. Esto es en la película. Y él supuestamente inventa el concepto del cielo. Y le dice, es que va a ser un lugar muy bonito. Y lo empiezan a oír las demás gentes. Y como supuestamente en este mundo nadie podía mentir, pues le creen. Pero después llega la gente y le dicen, ¿y cómo es ese lugar? Es muy bonito. ¿Y qué haces? ¿Y comes nieve? ¿Y de qué sabor? Y empieza la gente a preguntar, hermanos. Cuando uno va a guiar su vida de acuerdo a los mandamientos del Señor, siempre va a haber preguntas. Y eso es lo que la Torah viene a hacer en nuestro diario vivir. Nos aclara cómo vivir nuestra vida de acuerdo a Hashem. Entonces aquí Rab Shaul viene y pone el fundamento, que es Yeshua quien nos aparta, nos toma, nos hace su pueblo a través de su sangre. Después nos da su Torah para vivir en santidad y nos da su Espíritu Santo para aclarar y guiarnos día tras día. Y esto, hermanos, sucedió también con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel empezó en cierta manera, se confirmó su pacto, primeramente con Abraham, cuando Abraham iba a matar a su hijo Isaac. Dice la Escritura que después, obviamente, el Señor, al ver su obediencia, le provee ese carnero que se atora en el arbusto. Y desde ese momento Abraham ya empieza un pacto con el Señor a través de la sangre de ese cordero. Después el Señor le llama otra vez y se confirma el pacto cuando él hace otros sacrificios y dice que Hashem pasa como una antorcha entre ellos. Después se vuelve a confirmar este pacto otra vez con derramamiento de sangre en el Éxodo, cuando ellos sacrifican el cordero de Pesaj, de Pascua. Ellos ponen la sangre en las puertas y vuelven a confirmar el pacto que sus ancestros, en este caso Abraham, Isaac y Jacob, habían confirmado con él. Y empiezan el pacto y se les da la Torah y empiezan a caminar sus vidas. Lo mismo, hermanos, sucede en nuestras vidas. Pero obviamente que ahora nosotros no tomamos un cordero físico, sino que tenemos la sangre de Yeshua, que nos purifica, que nos santifica. Tomamos los mandamientos del Señor para vivir en santidad y tenemos su Espíritu Santo que nos guía a toda justicia. Versículo 12. Y sobre este fundamento, ya hablando de lo que es el fundamento, que Yeshua redime, la Torah nos santifica y el Ruach nos guía y nos consuela. Y antes de seguir, hermanos, quiero hacer esta aclaración. Yo sé que ya lo he dicho muchas veces y puede que suene como disco rayado, pero nosotros como judíos mesiánicos tenemos la certeza de que la Torah no nos redime. La Torah no nos salva. Nunca vamos a ser salvos por hacer lo que dice la Torah. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque nos guía a santidad. Porque nos ayuda a ser aparte de estas naciones. Yo creo que si no tuviéramos la Torah, muchos de nosotros ahorita estuviéramos vistiendo a nuestros niños y sacándolos a pedir dulces. ¿Sí o no? Pero porque tenemos un mandamiento que nos dice, sed santos porque yo soy santo, y no van a practicar de las abominaciones de las demás naciones, tenemos un concepto de que tenemos nuestro llamado, nuestra tarea, y hemos sido consagrados, hemos sido apartados para ser un pueblo santo. Y que la gente sepa que existe un Hashem. ¿Por qué? Porque hay un pueblo en la tierra que es lo que representa. Entonces el fundamento es que la sangre de Yeshua redime, que su Torah nos santifica, nos aparta, nos hace diferentes a las naciones, y que tenemos su Espíritu que nos consuela. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es importante saber esto? Primeramente, la sangre de Yeshua nos redime, nos santifica, nos perdona. La Torah nos hace diferentes a los demás pueblos. Qué triste, hermanos, que en nuestros tiempos hay gente que se llama creyente y ya no es diferente a los del mundo. Viven sus vidas con un desenfreno. Ya no hay santidad a lo que es realmente el matrimonio.
celebran cubierto o enmascarado, digámoslo, pero siguen celebrando fiestas paganas. Su hablar es casi como el de enseguida. Su manera de conducir su negocio es igual que el del mundo. Ya no hay diferencia muchas veces entre el creyente o el no creyente. Es por eso, hermanos, que es tan importante los mandamientos del Señor. Porque ellos nos ayudan a ser realmente separados, apartados, consagrados al Señor. Venía hablando con mis hermanos que una de las razones, hermanos, por qué ha sobrevivido el pueblo, específicamente el pueblo judío a través de la historia, es porque los romanos, los griegos, incluso hasta los aztecas, los mayas, usted nombre muchas civilizaciones que ahorita ya no existen. ¿Sabe cuál fue su destrucción? No fue el poder de la espada, no fue la esclavitud, fue el asimilarse. Muchas de las cosas que tal vez raíces o tradiciones de los pueblos que guardaban se perdieron porque se asimilaban. Llegaban otras naciones y les decían, ahora ustedes van a hacer esto. Y ellos decían, ok. O a veces lo encubrían, pero ya no era su esencia, ya estaba mezclado con lo demás. El pueblo de Israel tenía algo, que no importa a dónde fuera, ellos seguían siendo el pueblo judío. Ellos no se asimilaban, algunos sí se asimilaban. Pero la identidad de aquellos que eran celosos por la Torá, aquellos que eran celosos por los mandamientos del Señor, no se asimilaban. Y eso, hermanos, ha permitido que aun cuando Israel en su tiempo no tenía patria física, seguía siendo una nación. Antes de que Israel se fuera formado como país, todavía se podía hablar de la nación de Israel, aunque estaba esparcida en las demás naciones, había esa identidad. Y eso es un ejemplo, hermanos, de lo que nosotros debemos de ser como pueblo del Señor. Que no importa a dónde nos vayamos, nos movamos a Japón, a China, a otro estado, nosotros vamos a seguir siendo pueblo del Señor. Porque tenemos algo que nos aparta, nos consagra, nos santifica. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué quiere decir eso, hermano? El fundamento ya está puesto. Cómo nosotros conduzcamos nuestras vidas y cómo empezamos a edificar ese edificio, esa vida, va a ser probada por el fuego. ¿Qué es el fuego? Viéndolo en este panorama. El fuego, hermanos, son las pruebas, los retos, las circunstancias del diario vivir. Y eso va a poner a prueba lo que nosotros hemos edificado en el Señor. En otras palabras, cuando alguien llegue y le diga, ay, mira, va a haber una fiesta en mi trabajo y quieren que todos los niños de las familias vengan disfrazados y les den dulcecitos. Préstame a tu niño para que no esté aburrido hoy, lo llevo y lo visto y va a ser algo bien sano. No te preocupes, no va nada malo. Yo lo llevo, yo lo cuido. No. Ay, no seas exagerado. No. Es que no va a pasar nada, va a ser un ambiente familiar. Ahí, hermanos, usted está pasando por el fuego. ¿Sabes qué? Mira, yo te amo, eres mi pariente, eres mi hermano, mi hermana. Pero nosotros somos un pueblo diferente. Nosotros no tenemos esas prácticas, fuimos llamados a ser santos. Mira que esto, que tal persona. No. El fundamento ya está puesto, hermanos. Cómo nosotros empecemos a edificar nuestra vida conforme a los mandamientos del Señor va a ser probado cuando venga el fuego. Tristemente yo he tenido que hablar con gente y decirles, discúlpame, puedes ser una persona muy amable, puedes ser una persona con mucha gracia, pero estás mal. De acuerdo a la Torá, estás mal y tienes que arreglar esa situación en tu vida. Y ahí, hermanos, es donde viene el fuego a probarnos. Y algo que me llama la atención es que dice aquí el escritor,
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cuando muchos de nosotros decidimos empezar o entrar a este pacto, hermanos, que la verdad es de valientes. Guardar los mandamientos del Señor toma agallas. No es algo fácil. Y ahora entiendo cuando dice que solo los valientes arrebatan el reino del Señor. Y un reino tiene mandamientos, tiene estatutos. Cuando algo viene a nuestra vida, hermanos, y nosotros cedemos, y nosotros decimos, bueno, viene el fuego, viene la prueba, bueno, para que no digan que soy exagerado, adelante, haz esto, haz el otro, o lo voy a hacer, sí, ahí voy a estar, no te preocupes. ¿Sabe qué, hermanos? Sufrimos pérdidas. Falta nuestro testimonio, quedamos en vergüenza. Mira que compré este monito y dicen que trae buena suerte y que te va a bendecir en tus finanzas. Ponlo en tu cuarto para que te vaya bien. No, la Torah me dice que yo no puedo tener imagen y semejanza de cualquier otra deidad. Pero mira, es que te lo compré pensando en ti, y si le pones una monedita y un vaso de agua, olvídate, te va a llegar gente. No, y no, y no. Pero es que te lo compré con todo el corazón. Ahí, hermanos, usted está pasando por el fuego. Bueno, manita, ok, está bien. Y póngale que no lo ponga, hermano, pero lo guarda, pero ya lo aceptó. Ay, entonces no es tan religiosa como decía. Entonces, ha de ser un jueguito nomás, y va y aprende, y va los sábados ahí de vez en cuando. Esa persona, hermano, ya tuvo una pérdida, porque no puso su pie firme y dijo, no, yo soy diferente a los demás. Te amo, te respeto y con todo mi corazón, y qué bueno que pensaste en mí. Pero ¿sabes qué? Me hubieras traído un llaverito. Pero yo no puedo aceptar esto en mi casa, porque a mí la Torah me dice que yo no puedo meter nada anatema a mi casa. Yo no puedo ser partícipe de eso, lo siento mucho. Y ¿sabe qué, hermano? Puede que en ese momento su amistad sea afectada, pero es mejor que se afecte su amistad con una persona que su relación con el Señor. Amén. O que su testimonio llegue a pasar vergüenza, o como dice aquí, sufra una pérdida. Pero cuando usted empieza a pasar por el fuego, y su edificación fue con oro, con plata, cosas que aguantan el fuego, tal vez esa persona va a pensar de usted, hermanos, un poquito diferente. Déjeme decirle que muchas veces los de allá afuera no están para muchas veces ver qué pasa, sino para ver cómo reaccionamos a las circunstancias. Y nuestro deber es estar firmes. Porque, hermanos, si no somos firmes, entonces ¿de quién somos embajadores? Qué fácil fuera entonces yo llegar ahorita a la embajada de China y decir, yo quiero ir a China. Ok. Pero no, cada embajada, no, llena este papel, llena esta forma, llena este requisito, y a ver si te dejamos entrar. ¿Por qué? Porque hay normas, hay un régimen de cómo se hacen las cosas. Es nuestro deber, hermanos, como pueblo del Señor, edificar. Versículo 12. Y sobre este fundamento, alguno edificare con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y algo que me llama la atención, hermanos, es que aquí no está poniendo en juego o en riesgo la redención de la persona. La persona sigue siendo del Señor, pero sufre una pérdida. Ahora sí, se quemó. Ya se quemó ante esa persona. Por eso, hermanos, yo le exhorto y yo le animo a que seamos firmes en todo, hermanos, hasta en lo más pequeño. Ay, pero es que no te vas a comer ese taquito de adobada, mira que te lo compraron. No, gracias, prefiero comer una tostada de frijol.
Y usted dice, pero es que, pues ¿qué tiene que ver? Pues tiene que ver algo, porque Hashem lo dijo en su escritura. Si Hashem se dé tiempo de transmitírselo a Moisés, y que Moisés se lo transmitiera al pueblo como una instrucción, es porque es importante para el pueblo del Señor. Versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Hashem? Y aquí ya empieza a entrar un poquito con más fuerza Rab Shaul. Primero habló de un edificio, pero ahora está hablando del templo. Hermanos, y cuando un judío, o cuando un rabino en este caso, empieza a hablar del templo, no está hablando de cualquier cosita, no se está configurando la idea griega de templos, porque los griegos tenían templos hasta para tirar para arriba. Incluso a veces buscaban a ver a quién más le hacían un templo. Hasta el Dios no conocido le tenían altar. Pero cuando el pueblo bíblico habla de templo, está hablando de una morada, hermanos, santa, donde en ella habita la misma presencia de Adonai. Versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Hashem y que el Ruach o el Espíritu de Hashem mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Hashem, Hashem le destruirá a él. Porque el templo de Hashem, el cual sois vosotros, Kadosh o santo es. Este versículo, hermanos, se ha interpretado mucho en que cuidemos nuestro cuerpo y nuestra salud. Que no fumemos, que comamos bien, que hagamos ejercicio, que tomemos agua. Ya suena como comercial, ¿verdad? Toma agua para buena salud. Pero, y todo esto es bueno, hermanos. Pero yo creo que va más allá solo de cuidar el templo físicamente. ¿Por qué? Porque anteriormente Rab Shaul está hablando de lo espiritual. En el pensamiento hebreo, hermanos, destruir el templo consiste en dos cosas. Consiste en profanar y blasfemar. Y para no ir tan lejos, en unas 5 o 4 semanas, la mayoría de nosotros vamos a estar celebrando una fiesta muy importante que es Hanukkah. Para los que no saben, en el tiempo o la fiesta de Hanukkah se celebra porque en ese tiempo Israel tenía el templo en Jerusalén, donde estaba la misma presencia de Adonai, donde a diario se hacían sacrificios y ofrendas. Y llegaron los griegos, tumbaron incluso en el altar de Hashem, sacrificaron una cerda, a un cerdo, y pusieron y levantaron una estatua de Júpiter, entraron y rompieron el velo y tomaron todos los tesoros del templo. No lo destruyeron físicamente, pero destruyeron su esencia. Blasfemaron, pusieron la imagen de un ídolo, trajeron cosas inmundas al templo. Y esto causó que miles y miles de judíos huyeran a las montañas, porque se había profanado, se había destruido el templo. Ya no más moraba ahí esa santidad, porque se había profanado el templo. ¿Y por qué hablo de esto, hermanos? Porque no podemos tomar las palabras de Rab Shaul a la ligera. No podemos decir, ay, el templo. No, porque cuando leemos algo como eso, tenemos que entender qué es el templo para un judío. Entonces, en el pensamiento hebreo, destruir el templo es profanar o blasfemar un lugar santo. En Hanukkah se profanó el Mishkan o el templo al levantar una estatua de un ídolo y al sacrificar un animal inmundo en su altar. Cuando usted y yo profanamos nuestras vidas con pecado, con inmoralidad o inmundicia, nosotros estamos destruyendo este templo. Y el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros. Seguimos siendo esta morada del Señor, pero estamos causando una destrucción. Y Hashem permite la destrucción emocional, mental y hasta a veces física, hermanos. ¿Y por qué sabemos esto? ¿Por qué no alguien me ayuda a leer Gálatas 6:7? Gálatas 6:7. Que no tenga lo puede leer con voz audible. No os engañéis a vosotros mismos. Nadie se burla de Dios. La persona recoge lo que siembra. Hermanos, el templo siempre era la morada del Señor.
Ahora en este caso vinieron griegos, pusieron imágenes, trajeron cosas blasfemas, pero seguía siendo ese templo. Cuando usted y yo tenemos al Ruach HaKodesh de nosotros y deliberadamente traemos inmoralidad y pecado y blasfemia en nuestra vida, cuidado, Hashem no puede ser burlado. Y va a traer destrucción, va a permitir destrucción en su vida. Puede que física, puede, pero le aseguro que va a llegar mental y emocionalmente. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, entendiendo, hermanos, el concepto de la profanación de nuestras vidas como templo del Señor, que es destrucción, ya no solo viéndolo como algo físico, sino como algo espiritual. Hashem permite la destrucción emocional, mental y a veces hasta física. Ahora, hermanos, nosotros no estamos ahí para juzgar, pero Hashem no puede ser burlado. ¿Hay teshuvah? ¿Hay manera de volvernos al Señor? Sí lo hay. Hay misericordia. Tampoco no crean que nos estamos yendo al extremo de decir, no, esa persona ya pecó ya. No, pero ¿sabe qué, hermanos? Hay consecuencias. Y esas consecuencias, ni aún la mano de Hashem las puede retroceder. ¿Sabe por qué? Porque Él instituyó esa verdad. Él instituyó la ley del pecado. Que cuando se peca, hay una consecuencia. Hashem, hermanos, amó a David más que a Saúl. El profeta lo dijo. Hashem amó más a David que a Saúl. Pero ¿qué pasó cuando David se fijó en aquella mujer que no era de él? Y la tomó y mató a un hombre. ¿Qué pasó con la criatura? Murió. Esa fue una consecuencia del pecado de David. Y David era un hombre conforme al corazón ¿de quién? De Hashem. Hashem en ese momento pudo haber dicho, le guardo la vida a esta criatura. No. Pero había una consecuencia. Era el fruto del pecado. Hay pecado, hay consecuencia, hermanos. Y aquí es donde Hashem nos advierte, cuidado. Si en ustedes mora, por eso, hermanos, yo les digo, esto es para valientes. Si ustedes se van a atrever a ser mi pueblo, no destruyan este templo. No traigan inmoralidad en él. No traigan pecado en él, porque si lo hacen, van a ser destruidos. ¿Hay redención? Sí la hay, pero la consecuencia va a perdurar. Y muchas veces, hermanos, queremos jugar este jueguito de que es que Dios es misericordioso. Sí, el Señor es abundante en misericordia, pero también es fuego consumidor. Y ahí dice, Hashem no puede ser burlado. Entonces, primeramente, hermanos, si usted va a tomar la hoz, si usted va a tomar las riendas de ser un pueblo de Hashem, usted no solo lo está haciendo ante seres humanos, lo está haciendo ante Hashem. Y tomemos la conciencia de esto, hermanos. Versículo 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Hashem. Pues escrito está, Él atrapa o prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez dice, y otra vez, Adonai conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Yo creo que ahí Rab Shaul hizo ese hincapié para decirles, miren, no se engañen. Aún su astucia o sus frases de que, ay, pero es que lo hice en inocencia, pero que tú conoces, no te engañes a ti mismo. Hashem conoce el corazón. Muchas veces, hermanos, nosotros nos queremos escudar y decir, es que lo tuve que hacer, es que no lo tenemos que hacer. Un ejemplo vívido, hermanos, y espero que no llegue a esto, yo creo que no lo va a hacer, pero un ejemplo. ¿Qué pasó cuando a Daniel se le dijo, póstrate? No. Mira, tal vez le dijo el guardia, póstrate un ratito, hombre, nomás te va a ver el rey que dobla la rodilla y te hincas y ya te va a dejar en paz. Pero estás haciendo el ridículo, todo el mundo está postrado y ustedes aquí están parados, ¡póstrense! No. La instrucción de Hashem me dice, no te harás imagen y semejanza, ni la adorarás ni te postrarás delante de ella. Póstrate un ratito, muchacho, que ya le están echando leña al fuego. No. Y el rey que dijo, tráiganme aquellos. Y me atrevo a decir que cuando ya los vi de cerca dijo, ay, Daniel,
porque conocía y respetaba a Daniel por quién era. Ay, Daniel. Y tal vez hasta llegó a dialogar con él y Daniel no dio su brazo a torcer. Échenos al fuego, está bien. ¿Qué acabamos de decir? Cuando venga el fuego y pruebe nuestras vidas, ¿qué va a pasar? Como decía el versículo anterior. O recibimos recompensa en el versículo 14. O recibimos recompensa o sufrimos pérdida. ¿Qué pasó con Daniel, hermanos? El fuego fue aumentado, nos dice el profeta. Y fueron arrojados al horno. Y al ser arrojados, dice que el rey vio una imagen. Dice, he aquí, hay otro ser con ellos, como la imagen de un hombre. Y sus cabellos, ni aun sus cabellos se están encendiendo. Y él está con ellos. La Escritura nos dice que él era Malach Adonai, el ángel de Adonai. ¿Y quién es el ángel de Adonai? Yeshua. Cuando usted, hermano, empiece a ser pasado por el fuego, cuando pase esas pruebas, en donde se va a tener que negociar su firmeza en los mandamientos del Señor, acuérdese de Daniel. Y cuando usted se ponga firme y se aferre a la santidad a la cual lo ha llamado el Señor, el ángel de Adonai va a estar a su lado. Y no importa si depende dinero, si depende trabajo, una posición, una amistad, no importa, hermanos, qué es lo que usted ahí esté arriesgando, acuérdese quién está a su lado. Porque sí, tal vez entra al fuego, pero va a salir, hermanos, impecable. Porque usted decidió no postrarse, no doblegarse. Porque usted quiso mejor la recompensa que la pérdida. En ese momento, hermanos, hubiera sido muy fácil para Daniel doblar la rodilla en ese momento y dar reverencia ante esa imagen. Pero hubiera perdido mucho. Hubiera perdido mucho. Tanto fue, hermano, que su recompensa fue ver muchas de las profecías que en nuestros días estamos viviendo. Y yo le digo a usted, ¿qué recompensa tal vez le esté esperando? ¿Qué puertas están listas para abrirse por su compromiso y por su fe y por su obediencia a los mandamientos? Pero tal vez no se han abierto porque usted se ha doblegado a esos baales. No estoy aquí, hermanos, para hacerle sentir menos, pero estoy aquí para sacudirle, para hacerle entender que hemos sido llamados, hemos sido escogidos hasta cierto punto para ser un pueblo diferente. Amén. Y ser recompensados. Hermanos, si leemos la Torá, el Señor dice, y si te guardares y pusieres por obra estos mandamientos, yo voy a bendecir el vientre de tus hijas. Tu granero nunca va a estar vacío. Tus enemigos van a tener que buscar puertas por donde correr para esconderse de ti. Nadie te hará frente. Pero si te olvidas de mis mandamientos, todas las plagas que yo puse sobre tus enemigos vendrán sobre de ti. La pregunta es, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos una recompensa o queremos una pérdida? Versículo 21. ¿De Gálatas todavía? Romanos. 1 Corintios. 1 Corintios 3, 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Shaul, sea Apolo, sea Kefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Mashiach, y Mashiach de Hashem. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Con todo es vuestro. Recordemos que todo está basado en cómo nosotros edificamos las cosas. Yo, su maestro, le puedo transmitir ahorita a usted. Tenemos que guardar Shabbat. Tenemos que las leyes dietéticas. Tenemos que guardarnos en santidad. Ser diferentes de las demás naciones. Pero ya la edificación en su vida personal, hermanos, eso a mí ya no me involucra. Yo estoy aquí para decirle cómo edificar y usted está aquí para edificar. El día que usted edifique con hojarasca y con madera y venga el horno o el fuego y lo queme,
ahí verá usted su recompensa o su pérdida. Y lo más triste es que lo único que yo voy a poder hacer es lamentar. ¿Que voy a estar ahí para ayudarle? Sí, porque es nuestro trabajo. Ir y decirle, hermano, ¿sabes qué, hermano? Pues échale ganas y a la otra mejor échale oro y échale plata para cuando venga la prueba no se caiga. Y juntos nos ayudamos a edificarnos. Por eso dice, no se basen, o sea, no se gloríen en sus maestros, en lo que ellos les pueden dar. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, en otras palabras, vuestro trabajo. Sea Shaul, sea Apolo, sea Kefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Y vosotros de Mashiach y Mashiach de Hashem. En otras palabras, hermanos, tenemos un orden. Yeshua nos habló a través del Señor, nos puso ese fundamento. La pregunta es, ¿cómo estamos edificando? Y días como hoy son días en donde somos enfrentados en cómo está nuestro edificio creado. Donde hemos escogido enrolar a nuestra hija en su educación básica. Se nos dijo, va a ser un día fulano de tal, pero nada relacionado con aquel día. Pero si quieren se pueden disfrazar. Nosotros decimos, es lo mismo. Es lo mismo, pero nomás como poniéndole poquita azúcar al veneno, pero es lo mismo. ¿Y a qué estamos jugando, hermanos? Vaya, o sea, por favor, no. Yo creo que a veces creen que somos ignorantes. Y por ende nosotros tenemos que ser como Daniel. Y ser firmes y decir, no, no es no. Y eso, hermanos, como yo les decía, toma agallas. Y qué triste que muchos de nuestros hermanos y muchos de los que están a nuestro alrededor son consumidos por el fuego. Sus edificios no aguantan, como decimos. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo le voy a exhortar en el amor del Señor. Cuando lleguemos a huir de que uno de nuestros edificios no solo fue consumido por el fuego, pero fue destruido por las consecuencias de su maldad, no se quede al frente de ese edificio y lo apunte. Vaya y empieza a buscar buenos elementos y dígale, no te preocupes, mi hermano. Ok, vino el fuego y desafortunadamente no pasaste la prueba, pero hay que volver a edificar. Abogado tenemos para con Adonai. Pero algo que es impresionante es que aquí Hashem hace una advertencia y lo hace, me atrevo a decir, en su gran misericordia. Hashem no puede ser burlado. Por eso, hermanos, seamos el pueblo que tomemos las riendas de nuestra vida espiritual. Y que día tras día, aunque seamos enfrentados, incluso por el fuego o por la manera de vivir socialmente de este mundo, no demos nuestro brazo a torcer, sino que seamos firmes en lo que hemos creído y que siempre tengamos una respuesta firme en aquello de lo cual tenemos fe. Demos gracias en esta noche.